Listo, entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces, bienvenidas a todas y a todos a este webinar llamado Recuperación Sostenible y Comunidades Vulnerables en Colombia. ¿Qué tanto se ha avanzado? Yo soy Natalia Borrero Morales, directora de comunicaciones de Transforma, y les voy a estar acompañando a lo largo de este evento. Este evento, que realmente es un espacio en el que queremos incentivar una conversación alrededor de lo que se ha hecho en América Latina y puntualmente en Colombia para recuperarnos de una forma socialmente justa y climáticamente resiliente frente a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Pero también queremos que este sea un espacio para mirar hacia adelante y proponer, sobre todo teniendo en cuenta que el país está atravesando por un momento coyuntural, que apenas llevamos un par de días de este nuevo gobierno y que tenemos por delante la labor de proponer o plantear esta hoja de ruta que dará línea a los próximos 4 años y es el Plan Nacional de Desarrollo. Así que de eso se trata este evento, de que podamos tomarnos unos cuantos minutos del día a pensar hacia adelante, pero partiendo también de un estudio que ya se hizo frente a lo que ha pasado en el país y en Latinoamérica en temas de recuperación justa y resiliente, con una mirada, como ya decía, en comunidades vulnerables. Para esto y para darnos este contexto que además marcará también cuál va a ser como de aquí en adelante la discusión en este espacio, invito a Ana María Mogollón Giraldo, directora del proyecto de recuperación justa y resiliente de Transforma, para que a través de una presentación nos ayude a centrarnos en este tema y nos permita entender mucho mejor con información y argumentos qué es lo que ha pasado en estos, bueno, 2, casi 3 años de pandemia y de estar en este proceso de recuperación. Ana María, bienvenida. Vale, Natalia, muchas gracias. Bueno, acá vamos a contarles, como decía Natalia, un tema que nosotros venimos haciendo con Transforma desde este año, enfocado a comunidades vulnerables y cómo construir camino para una recuperación justa y resiliente en Colombia y América Latina. Siguiente, por favor. Para comentarles un poco quiénes somos, para los que no nos conocen, nosotros somos Transforma, somos un centro de pensamiento que se fundó en el 2017 y promovemos la acción climática y las transiciones ecológicas dentro de nuestro accionar. Dentro de los diferentes temas que nosotros trabajamos en la organización está el de diplomacia climática, financiamiento climático, transición energética, recuperación justa y resiliente, entre otros. Siguiente, por favor. Los invitamos a conocer nuestra página, obviamente de Transforma, que ahí también nosotros generamos diferentes recursos que son de libre acceso dentro de las temáticas que les acabé de mencionar. Y como parte del trabajo que viene haciendo Transforma en recuperación justa y resiliente es a través de la Alianza Latinoamérica Sostenible, que es una alianza que se fundó en 2020 y trabajamos en conjunto con otras dos organizaciones que se llama Ethos en México y Espacio Público en Chile. Nosotros, pues como les comentaba, desde el 2020 venimos trabajando en hacerle seguimiento a los impactos de la pandemia, generar recomendaciones de política de cómo estos impactos pues, se pueden, o sea, cómo el camino adelante se puede aprovechar para que sea un camino justo y resiliente. También los invito a que consulten nuestra página, se las compartimos luego dentro del chat de la reunión. Y aprovechando este webinar, queremos hacer el lanzamiento de nuestra última publicación, que es un policy brief, que es sobre mujeres, siguiente por favor, mujeres, poblaciones indígenas y empleos verdes. Entonces, este también se los vamos a compartir en un rato por el chat para que lo tengan de referencia. Hoy vamos a hablar principalmente de manera general para Latinoamérica, darles una aproximación de lo que encontramos frente a estos tres grupos de interés, pero para Colombia vamos a hablar específicamente de pueblos indígenas y empleos verdes. Entonces, para Latinoamérica encontramos que, y pues también es bien sabido que las mujeres hemos sido muy afectadas durante la pandemia, principalmente en temas de ocupación laboral. Hubo un retroceso de más de 10 años en la participación laboral de las mujeres en la región. Se perdieron más puestos de trabajo las mujeres que los hombres,
la recuperación de los puestos de trabajo también ha sido más lenta en las mujeres que los hombres, y todo pues esto también viene ligado a que pues las mujeres hemos tenido que asumir una mayor carga de trabajo doméstico, de cuidados, porque pues se cerraron diferentes, por ejemplo, escuelas, casas de reposo, centros de cuidado, y esto afectó pues que las mujeres pues no estuvieran tan en esta recuperación de puestos de trabajo como se espera. Todavía se deben recuperar más de 4 millones de vacantes en la región para mujeres. Y otra temática que también afectó mucho a las mujeres en este tiempo ha sido sus derechos sexuales y reproductivos. Esto pues debido también a que se debilitó un poco la atención de las instituciones públicas frente a esta temática, y pues por ejemplo cifras aumentaron en cuanto a embarazos no intencionales, abortos, muertes maternas y muertes infantiles. Siguiente, por favor. Luego, en cuanto a pueblos indígenas en Latinoamérica y una aproximación, o sea, aquí para darles un contexto general de los pueblos indígenas en la región, pues hay aproximadamente 58 millones de personas de 800 pueblos indígenas que representan aproximadamente el 9,8% de la población de la región. Los países de Chile, Colombia, México, Guatemala y Perú concentran el 80% de la población indígena en Latinoamérica. El 80% de los trabajadores indígenas se desempeñan principalmente en el sector informal, y en términos pues, laborales, pues, la vinculación de las mujeres son las que tienen las condiciones más desfavorables. De igual manera, pues, los pueblos indígenas se han visto afectados tanto por contagios como por muertes. El esquema de vacunación pues, solo alcanzó el 53,3% en el 2021, y también se estiman 8 millones de indígenas por ejemplo, en Chile, Colombia, México, Guatemala y Perú, que tienen problemas para acceder a servicios de agua potable y otros públicos básicos. Siguiente, por favor. Otra temática que afectó fuertemente a las poblaciones indígenas, a los pueblos indígenas, fue la inseguridad alimentaria. Esto está dado principalmente por el desabastecimiento que se produjo de los alimentos, sumado a la disminución de los ingresos y al aumento del precio de los productos de la canasta familiar. En algunos casos pasaron de tener 3 comidas a una comida diaria. También se identificó que actividades extractivistas comenzaron a darse en los territorios. Por ejemplo, la respuesta de los gobiernos muchas veces fueron ineficientes para poder evitar el contagio y la alta mortalidad. No siempre las ayudas llegaron a tiempo. Por ejemplo, se identifican países como Guatemala, Bolivia, Argentina y Chile, que las medidas tomaron meses en llegar, y por ejemplo en Brasil ni siquiera fueron pues como diferenciales frente a tribus y comunidades. Y los presupuestos que se debieron asignar a este tipo de pueblos indígenas, pues fue muy difícil de hacerle seguimiento, y no tuvieron como este enfoque diferencial. Siguiente, por favor. Finalmente, frente a empleos verdes en la región, quería como primero acotarles qué son empleos verdes, aunque en nuestro panel que sigue va a ser enfocado en esta temática, pero pues para, en términos de la presentación, contarles que empleos verdes son principalmente trabajos decentes que contribuyen a unas economías bajas en carbono. En Latinoamérica se ha implementado este concepto de manera incipiente, todavía hay mucho trabajo por hacer. En términos de la pandemia, tal vez Lourdes ahorita de la Organización Internacional de Trabajo, que está en el panel, nos puede ampliar esta información, pero por ejemplo se recuperaron 58% del total de empleos perdidos en la región, pero de esto no sabemos si cuáles fueron empleos verdes, cuántos fueron empleos verdes y cuáles fueron, por ejemplo, de forma formal e informal. Sin embargo, tenemos una proyección en la región de poder crear a 2030 15 millones de empleos verdes, y los sectores que van a tener mayor impulso sobre esto son las energías renovables, el forestal, la bioeconomía asociada a la agricultura, el transporte electrificado, la conservación de ecosistemas, entre otros. Y por ejemplo, México y Colombia han sido los países que han oficializado este concepto de empleos verdes a través de sus ministerios. Pero, por ejemplo, Chile ha sido uno de los países que lo ha incorporado de manera como deficiente. Y bueno, pues todavía hay mucho trabajo por hacer en otros países de la región. Siguiente, por favor. Ahora, para enfocarnos, dar un contexto un poco más amplio sobre Colombia, en pueblos indígenas y empleos verdes,
manera de contexto, según datos del DANE, hay 115 pueblos indígenas que hablan al menos 64 lenguas diferentes en nuestro país. 79% habitan en zonas rurales y el 21% restante en centros poblados. Las condiciones en zonas rurales son deficientes en cuanto a acceso a servicios públicos como la energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. Esto, pues, lo que causó, pues, uno, hacen más vulnerables a los pueblos frente a la enfermedad, donde se recomendaba tener buenas condiciones de aseo, pero, por ejemplo, también la falta de cobertura de electricidad y de internet obstaculizaron la comunicación de varios pueblos y ponía en riesgo su gobernanza, por ejemplo, cuando se tenían que hacer consultas previas. Pero bueno, vamos a tener un representante de la OPIAC en nuestro panel y pues él también nos va a ampliar información sobre estos impactos que ellos tuvieron durante la pandemia. Siguiente, por favor. De igual forma, pues se identifica que es difícil, o sea, con la información que tiene el país sobre seguridad alimentaria, no es insuficiente, está desactualizada. Sabemos que, por ejemplo, la Organización Nacional Indígena de Colombia este año, en febrero, envió una carta al expresidente Duque para que se solicitando un módulo indígena en la próxima encuesta nacional de situación nutricional que se va a realizar en 2023. Eso es un tema para hacerle seguimiento, porque pues la información está muy desactualizada y pues no tiene este enfoque diferencial. Si no se tiene información, pues es muy difícil poder direccionar estas políticas públicas que se requieren al respecto. Y también hay muchas, según por ejemplo datos de la FAO, hay 7,3 millones de personas en Colombia que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, y esto es más grave en zonas rurales. Entonces, pues es un tema que el país debe fortalecer. Siguiente, por favor. En cuanto a empleos verdes, los empleos verdes en el país se enmarcan en el COMPES 3934-2018, que es la política de crecimiento verde. En el país este trabajo lo viene liderando el Ministerio de Trabajo con la OIT. Desde el 2019 se firmó el Pacto por los Empleos Verdes y la Transición Justa. Este está enfocado en 4 líneas estratégicas, que es la creación de empleos verdes. Las 4 líneas estratégicas para la creación de empleos verdes se enfocan en economía circular, energías renovables, aprovechamiento forestal y bioeconomía. Y pues tenemos una meta súper importante como país, que en el marco de generar empleos verdes tenemos para crear 2,5 millones de empleos en bioeconomía, que representan el 10% del PIB a 2030. Vamos a tener también una representante del Ministerio de Ciencias, que es la entidad que lidera el tema de bioeconomía, y también nos va a poder ampliar sobre esta temática. Siguiente, por favor. Frente a el seguimiento de los empleos verdes durante la pandemia en el país, dado que el COMPES es el que enmarca los empleos, como el concepto y la implementación de los empleos verdes, pues en la última medición que se tuvo es el objetivo que menor porcentaje tuvo los empleos verdes respecto a otros. Por ejemplo, la encuesta de economía circular del DANE también registra que una disminución de empleos verdes asociados a economía circular entre 2019 y 2020. Los datos pues todavía no están completamente actualizados, hay que seguir trabajando en esto, y algunas de las dificultades para su implementación han sido pues como el bajo posicionamiento institucional, la alta tasa de informalidad del empleo en Colombia, principalmente en la ruralidad, que es de más o menos el 80%, y el bajo impulso de sectores que tienen el impacto directo sobre el ambiente. Siguiente, por favor. También pues sabemos que el gobierno durante la pandemia lanzó un paquete de reactivación y recuperación económica, dentro de las que se identificaban proyectos verdes o sostenibles dentro de los sectores de energías renovables, bioeconomía y economía circular. Sin embargo, a estos sectores no se les menciona como tal, o no se menciona explícitamente que están asociados a empleos verdes. Entonces hay un potencial acá de cómo estos proyectos y estos empleos que se han venido generando por la política de reactivación y recuperación del país, pues tengan mayor relevancia en el avance hacia los empleos verdes, y pues esto total se estima en la creación de 130.410 empleos que pueden tener ese potencial verde. Siguiente, por favor. Y bueno, y finalmente, para comentarles un poco las recomendaciones que generamos en este Policy Brief, que es el documento que les mencioné al principio, y estos están enfocados, les voy a hablar específicamente de pueblos indígenas y empleos verdes. Hay recomendaciones asociadas a mujeres, pero pues invito a que
pues se lean el documento completo para que tengan mayor detalle de lo que estamos presentando hoy. ¿Sí? Frente a los pueblos indígenas, principalmente lo que encontramos es que no solo en Colombia, sino también, por ejemplo, Chile y México, la falta de información actualizada durante la pandemia frente a diferentes temáticas, principalmente el tema de la seguridad alimentaria. Esto, pues, como les decía ahorita, si no hay información, si no tenemos mecanismos de medición periódica, pues es muy difícil poder tomar decisiones basadas en evidencia, poder generar políticas públicas que estén bien enfocadas. Entonces, pues esa sería como esa primera recomendación. Ya, pues, cada país debe tener pues su especificidad en qué es lo que necesitan. En este caso, nosotros estamos también en línea con lo que solicitó la UNIC para que la encuesta nutricional pueda tener enfoques diferenciados y se pueda tomar decisiones sobre seguridad alimentaria sobre las diferentes poblaciones y comunidades. De igual forma, por ejemplo, fortalecer los derechos territoriales de los pueblos indígenas que permitan la protección de sus recursos naturales y fuentes de producción alimentaria. Esto es importante porque se necesita, por ejemplo, garantizar esos procesos de consulta previa, libre e informada, que no esté simplemente atados a accesos de algunos servicios, como les comentaba ahorita, que frente al acceso a electricidad e internet pues, se vieron impactadas las consultas previas. También es importante fortalecer políticas sobre seguridad alimentaria para aumentar como la resiliencia a futuras crisis de los pueblos indígenas. Esto puede ser enfocado con el desarrollo de proyectos productivos locales, por ejemplo, que sean agroecológicos, gestión sostenible de los recursos naturales. Y finalmente poder tener, invertir en infraestructura de salud y otros servicios públicos y un enfoque de interseccionalidad para el análisis y atención principalmente para los que tienen mayor situación de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Y frente a empleos verdes, pues como les comentaba al principio, el país ya está trabajando con este enfoque. También conocemos que está trabajando fuertemente en una estrategia de transición justa, pero pues se requiere que estos empleos verdes estén más transversales en las políticas nacionales, en los diferentes sectores, que se pueda asegurar su seguimiento, no solo que esto quede en la cabeza del Ministerio de Trabajo, que por ejemplo las medidas de los planes de reactivación y recuperación se le visibilicen esta fuente de empleos verdes que pues tienen el potencial de serlo, también que se aumente y se fomente el trabajo decente y la contratación de mujeres en sectores que tradicionalmente son masculinizados, y finalmente que las nuevas industrias verdes no vayan a generar impactos negativos al futuro, por ejemplo, que no sean, o sea, por ejemplo, que no vayan a tener tensiones socioambientales como por ejemplo industrias extractivas, pues haciendo un paralelo, pero por eso es fundamental la participación de las comunidades locales en la evaluación de los proyectos. Entonces, bueno, hasta aquí es nuestra corta presentación. Vuelvo y los invito a revisar nuestro policy brief para que tengan más detalle y pues terminando con el tema de empleos verdes, entonces dejo el tema sobre la mesa para poder continuar al panel. Muchísimas gracias, Natalia. Ana, muchas gracias. Creo que, como lo anunciaba, este es el marco perfecto pues, para quienes están aquí en esta sala de Zoom, pero también para quienes nos están acompañando a través de YouTube. Y también para quienes nos van a acompañar en el panel enseguida, un panel al que llamamos Empleos Verdes para la Recuperación Sostenible de Poblaciones Vulnerables en Colombia, y que pues tiene todo que ver con esto que Ana nos estaba contando, porque precisamente pues nos dio el marco de qué son empleos verdes, pero también nos habla como de esas recomendaciones y de esa necesidad de que no solamente la recuperación quede en cabeza de un solo sector o de un solo ministerio, sino que debe darse de una forma interseccional, que debe contar con esa mirada desde lo social, desde lo ambiental, para que pues realmente podamos recuperarnos frente a la crisis que generó la pandemia. Entonces, vamos a pasar, como les anunciaba, al panel.
en el que tenemos a unos invitados muy interesantes, muy importantes, que tienen todo el expertise para ayudarnos a entender mucho más esto que estamos conversando hoy. Nos acompaña entonces Lourdes Sánchez, licenciada en Economía de la Universidad del Pacífico, magíster en Desarrollo Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Gerencia Pública de la EUCIM de España. Lourdes cuenta con una especialización en crecimiento verde por Waste Center en Israel, así como una certificación de Project Management Professional del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Ha trabajado como funcionaria en el Ministerio de la Producción de Perú, en los cargos de asesora del viceministro de MIPES e Industria. Es directora de Cooperación Internacional y directora general de Asuntos Ambientales de Industria, y actualmente se desempeña como oficial nacional de empleos verdes para la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para los países andinos. También está con nosotros y con nosotras Ginette Andrea Parrado Sanabria, médica veterinaria zootecnista de la Universidad de Los Llanos, becaria de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados AUIP, magíster en acuicultura de la Universidad de Cádiz, vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, desde el año 2016. En ese entonces lo conocíamos como Colciencias, y actualmente es coordinadora técnica del programa Colombia Bio y apoya la Misión Nacional de Bioeconomía desde MinCiencias. También está con nosotras y con nosotros Herman Mendoza, asesor de la Coordinación General de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, indígena del pueblo Huitoto del Departamento del Amazonas y defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y también con nosotras y nosotros está Jaitit Norfalia Salinas Echeverry, licenciada en Producción Agropecuaria, especialista en formulación y evaluación de proyectos, auditora gerencial de procesos administrativos y coordinadora de proyectos sociales y productivos orientados a la población indígena de la Amazonía y la Orinoquía. Trabajó en la formulación de los PEDET de la región Macarena-Guaviare y trabaja con ONF Andina desde 2019 en el proyecto Caminemos Territorios Sostenibles, acompañando los procesos productivos para las personas en proceso de reincorporación en contribución al proceso de paz en Colombia. Un panel bastante nutrido que seguramente nos va a ayudar a navegar esto que ya Ana comenzó a enmarcarnos, pero pues también a irlo viendo, como lo decía al inicio, para quienes apenas se están uniendo a este webinar, con una mirada también muy propositiva y sobre todo pensando en esta oportunidad que tenemos como colombianas y como colombianos de hacer parte de forma activa del Plan Nacional de Desarrollo, que va pues a regir y a mandar como la parada en lo que viene en los próximos 4 años. Les recuerdo a nuestros 4 panelistas que vamos a tener o van a tener 4 minutos para responder para cada una de sus intervenciones. Entonces, nosotros les vamos a estar avisando internamente que su tiempo está acabando, pero para que por favor lo tengan muy en cuenta, y a quienes nos están escuchando, quienes están con nosotros en este evento, para que por favor a través del chat vayan poniendo sus preguntas o vayan poniendo también sus comentarios. Lo que queremos de este espacio es que sea participativo y queremos también escuchar las voces de quienes están del otro lado de la pantalla acompañándonos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Invito a nuestros 4 panelistas para que enciendan sus cámaras y quiero comenzar con Lourdes, esta primera ronda de preguntas, precisamente porque, como Ana lo mencionaba, ella nos dio como un marco de qué son los empleos verdes, pero pues Lourdes es experta y la OIT está siendo una de las organizaciones líderes posicionando este tema en diferentes países, entre esos Colombia. Entonces, lo primero que nos gustaría escuchar es cómo definen un empleo verde, cuáles son esas características que lo hacen pues relevante e importante, y también pues conocer su visión sobre la manera en que el país está manejando el tema y en cómo incorporarlo a estrategias de recuperación económica sostenible. Lourdes, bienvenida y la escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Justamente sobre el tema, es un tema que me fascina mucho desde hace muchos años, y explicarles un poco sobre el concepto de empleo verde.
Este concepto se ubica en la intersección de dos dimensiones, ambiente y trabajo decente. La calificación de empleo verde en sí representa una gradualidad entre la relación de las dos dimensiones, reforzando la idea de que existen diversas tonalidades de empleo verde. Esto permite señalar que cualquier empresa, independientemente de su tecnología y desarrollo económico, puede empezar con pequeñas iniciativas verdes de inversiones y moverse de menos a más verde. Este concepto va a ir evolucionando con el tiempo. Los empleos verdes, como bien se dijo en la presentación, son empleos decentes que contribuyen a la conservación, restauración y mejora de la calidad del ambiente en cualquier sector económico. Los empleos verdes reducen el impacto ambiental de las empresas y de los sectores económicos, aumentando la eficiencia del consumo de energía, materias primas, agua, descarbonizando la economía, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, minimizando o evitando cualquier forma de residuo y contaminación, restaurando los ecosistemas y la biodiversidad, y permite, y sobre todo algo muy importante en este tema, adaptarse al cambio climático, donde las mujeres están liderando esto. Sobre la base de la definición de empleos verdes de la OIT, se han realizado estudios y estimaciones de empleos verdes en algunos países de América Latina. Para ello se ha operativizado el concepto para su aplicación, es decir, en el uso estadístico y medición, según las prioridades y realidades de cada país. Esto también se ha dado en Colombia. Se ha oficializado la definición de empleos verdes, que según el DANE, empleos verdes son empleos dirigidos a reducir las presiones sobre el capital natural a través de su protección, conservación y aprovechamiento sostenible en todo proceso de producción de un bien o servicio con justa remuneración, derechos de los trabajadores y protección social. Sobre la segunda parte de la pregunta, Colombia tiene una arquitectura institucional sólida para impulsar los compromisos ambientales y cuenta con una política para la reactivación que es una excelente plataforma desde la cual se puede impulsar la agenda de transición justa y los empleos verdes. Considerando que ambas son un vehículo para integrar la agenda de reactivación económica con la dimensión laboral y ambiental y transitar así hacia un futuro más verde y más justo. La política para la reactivación, que es el nuevo compromiso para el futuro de Colombia, puede ser también un instrumento de política pública para integrar las dos agendas, es decir, impulsar la protección ambiental con trabajo decente. Colombia tiene oportunidades importantes para impulsar la transición justa en diferentes sectores y actividades de su economía, en particular, como se mencionó, en la bioeconomía, la economía circular, el sector minero energético, por nombrar algunos. Esta mirada sectorial es útil para identificar puntos de entrada y lograr una reactivación más verde y más justa. Los sectores de mayor potencial para la transición justa son puntos de partida para analizar y gestionar acciones que promuevan los empleos verdes y que compensen a los territorios y comunidades específicas, sobre todo las comunidades indígenas, que es el tema de hoy. Lourdes, muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención, porque creo que nos lleva también a un punto que no lo mencionamos claramente, y es como esa vinculación entre las diferentes agendas que nos permite o a la que nos abre la puerta a los empleos verdes, y es pues claramente hablar de recuperación, pero también a lograr esas metas ambientales que tenemos, que son grandísimas en temas de cambio climático y de conservación. Es como esa agenda de cambio climático, la agenda de conservación o no más de biodiversidad, con todo el tema también laboral y de un trabajo justo y decente para quienes también accedan a este tipo de empleos. Entonces creo que los empleos verdes nos abren una puerta y nos abren una oportunidad, no solamente a Colombia, sino a la región latinoamericana tan rica en biodiversidad, a mejorar y avanzar en esos metas que nos planteamos a nivel climático, pero también a que mejoren las condiciones de empleo y de empleo, pues empleos que sean decentes para quienes vivimos en esta región latinoamericana. Quiero pasar ahora a preguntarle a Ginette. Ginette, recordemos que representa a MinCiencias. El gobierno, Ginette, se propuso la meta de a 2030, pues que en 2030 la bioeconomía aportaría el 10% al PIB.
Y adicional a eso, pues hay otra meta y es que se creen aproximadamente 2.5 millones de empleos en este campo de la bioeconomía. Y pues creo que todo lo que hemos visto también nos lleva a hacer ese link entre bioeconomía y empleos verdes. Cuéntenos qué se está haciendo para cumplir con esta meta y cómo se está visibilizando para que los empleos que se den por bioeconomía incluyan un enfoque de trabajo decente, y que pues por supuesto ayuden también a la conservación y que entren en este marco del que estamos hablando, que serían empleos verdes. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también para Ana María y para mis compañeros de panel, para Lourdes, Herman y Aidit, y pues a todos los asistentes que nos acompañan. Muy buenos días. Sí, por supuesto, digamos que también debemos, antes de responder a las dos preguntas que realizas, debemos reconocer, y ya lo habías dicho, y Ana María lo había dicho, y es que Colombia tiene una gran ventaja comparativa y competitiva frente a otros países, y es que somos el segundo país más biodiverso del mundo, y eso, digamos que creo que todos lo conocemos, pero esto va más allá a solo decir que somos el segundo país más biodiverso, y es como utilizamos esos recursos biológicos como un activo clave para el cambio de nuestra matriz productiva, ¿verdad? Tenemos mucha biodiversidad, mucha biomasa, pero entonces debemos utilizar, y aquí hablo desde la misionalidad del ministerio, y es debemos implementar e incluir actividades de ciencia, tecnología e innovación para sofisticar la economía, para sofisticar los usos y llevarlos un poco más allá de los conocimientos, de los usos tradicionales, ¿verdad? Que es donde las comunidades participan, y esto debe convertirse y se está convirtiendo en una apuesta de país, en donde todas las entidades de gobierno, en donde el sector productivo, empresarial y las comunidades participen pues activamente. También debemos tener en cuenta algunos antecedentes pues, de estas metas que tú nos has hablado en temas de empleo, en temas del Producto Interno Bruto, y es que estas metas vienen desde la Misión Nacional de Sabios, la Misión Internacional de Sabios, perdón, en el 2019, en donde definieron unos pasos y una hoja de ruta para llevar a Colombia a una sociedad del conocimiento, que además recordemos que es uno de los ejes estratégicos de ese nuevo plan de gobierno también. Y en donde pues establecen estas metas que además se encuentran vinculadas pues en la Misión Nacional de Bioeconomía como una de las acciones para el cumplimiento de la misión de Sabios que nació en diciembre del 2020. Posteriormente les voy a pasar el enlace en donde se encuentran estos lineamientos de la misión, y que se denomina Misión Colombia, Bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa hacia una sociedad impulsada por el conocimiento. Eso fue creado gracias también al apoyo del Departamento Nacional de Planeación, a la Consejería Presidencial para la Competitividad y Gestión Pública Privada, y pues hoy lo lidera MinCiencias, pero pues también hacen parte de ella otras 13 entidades. Entonces, en lo que refiere, pues en lo referente al empleo, la bioeconomía sí que tiene un impacto considerable en la generación de nuevos puestos de trabajo creados en empresas que puedan ampliar su capacidad, que respondan a nuevas habilidades demandadas, es decir, que vinculen ya la bioeconomía como una capacidad competitiva y pues emprendimientos también, ¿verdad? Y allí es donde el sector productivo es bastante importante en esa generación de nuevos puestos de trabajo. Ahora, sí, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo desde el ministerio y qué se está haciendo en la Misión Nacional de Bioeconomía? Pues bien, nosotros hemos trabajado desde los lineamientos de la misión y, digamos, desde mucho antes de que la misión también iniciara en firme en diciembre, y es con la implementación de mecanismos que permiten, por ejemplo, la creación de empresas de base tecnológica como las spin-off, enfocadas en bioeconomía, enfocadas en biotecnología para impulsar una economía sostenible mediante acompañamiento pues especializado que permita tener acceso rápido al mercado y crear estructuras empresariales sólidas con el objetivo, por supuesto, de que las empresas puedan crecer, de que puedan tener unas líneas estratégicas enfocadas en bioeconomía y que esto redunde en la generación de empleos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí es cierto que nosotros hemos enfocado esfuerzos financieros
ya más o menos de un billón, estamos hablando de 1 billón de pesos en los cuales hemos trabajado en la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación para la generación, por ejemplo, de bioproductos, en la generación de estas convocatorias que permiten la creación y fortalecimiento de spin-off. Y ahora, no quiero alargarme mucho en la respuesta, entonces ese es el cómo lo estamos haciendo y es cumpliendo las acciones de la Misión Nacional de Bioeconomía. Por supuesto, hay que recordar que estas metas son a 2030 y que es una apuesta de país, es decir, todas las entidades trabajamos en pro de cumplir esta 2.5 millones de empleos, ¿no? Entonces, también cómo lo estamos visibilizando. Aquí hay algo muy importante que creo que Natalia y Ana María lo mencionaron en el marco del COMPES Crecimiento Verde, y es que existe una estrategia que se encuentra liderada por el DANE y también pues en conjunto con el Ministerio de Trabajo. Ya voy a terminar para formular un marco conceptual para medir esos empleos verdes. ¿Por qué? Porque a hoy, como bien lo mencionó Ana, no tenemos certeza de cuáles son todos esos empleos verdes que tenemos en el país. Entonces, esto lo está liderando el DANE con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, pero también con el acompañamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y además estamos acompañando pues la formación de esta cuenta satélite en bioeconomía que nos permita registrar todos los datos en términos de empleo y de otras características enfocadas en esta estrategia nacional. Ginette, muchísimas gracias por esto que nos cuenta. Nos están pidiendo nuestros participantes de este webinar en YouTube el link del documento que nos menciona de los lineamientos. Entonces, para quienes nos siguen, tranquilos que ya en un momento se los vamos a compartir. Yo quisiera, Ginette, que antes de continuar con Herman, que va a ser nuestro siguiente panelista en contarnos, nos diga de forma muy rápida a qué nos referimos cuando hablamos de bioeconomía. Porque aquí en este encuentro hay muchas personas que manejan muy bien el tema, pero si podemos dar un ejemplo para que quede muy claro de qué hablamos, probablemente nos es más fácil hacer ese link entre bioeconomía y empleos verdes. Vale, claro, sí, digamos que los empleos verdes, muchos pueden estar relacionados con bioeconomía. La bioeconomía es una estrategia justamente económica que se consolida como un motor de desarrollo sostenible para nuestro país. Más de 80 países en el mundo ya tienen la bioeconomía como un motor de desarrollo, ¿sí? Pero aquí hay una diferenciación y es que vincula la ciencia, la tecnología y la innovación para generar valor agregado, ¿verdad? Entonces sí es cierto que muchos negocios verdes, muchos empleos verdes pueden estar vinculados a bioeconomía, pero no necesariamente, porque hace falta ese componente de ciencia, tecnología e innovación para generar valores agregados, para sofisticación del mercado, para generar productos con un alto valor que nos permita, digamos, llegar a tener unos mercados a nivel nacional e internacional altamente competitivos. ¿Y cómo lo hacemos? Con el aprovechamiento de la biomasa, de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Entonces, esto nos permitirá, pues, entonces, sí que generar una economía basada en el conocimiento de la biodiversidad. Es eso, generar economías basadas en el conocimiento de la biodiversidad, apoyado, por supuesto, con la ciencia, la tecnología e innovación. Eso es la bioeconomía. Muchas gracias, Ginette, por esa explicación, que además me da todo el paso para invitar a nuestro siguiente panelista, que es Helman, quien representa a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas de la Amazonía de nuestro país, donde además tenemos una gran riqueza en biodiversidad. Y Herman, quería preguntarle, partiendo de todo esto que estamos hablando, de estos conceptos de bioeconomía, sobre todo de empleos verdes que buscan esa dignificación laboral de los trabajadores, pero al mismo tiempo ayudar a la conservación del medio ambiente. Cuéntenos de qué manera cree que las labores y todo el trabajo que hacen los pueblos indígenas podrían relacionarse con estos enfoques. Aún no lo estamos oyendo, si puede abrir su micrófono, por favor. Ok. Ya, perfecto. Sí, está diciendo que ante todos buenos días y saludar a todos los que nos están acompañando
acompañando y siguiendo en este encuentro de parte de la población indígena de los 6 departamentos amazónicos, 64 pueblos que hacen parte de la cobertura jurisdiccional de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, la OPIAD. El tema de los empleos verdes tiene que ver mucho en términos de lo que se está buscando en el país, pero para los pueblos indígenas tenemos que hacer ciertas diferenciaciones que son de vital importancia, pues hay 2 situaciones que son bastante diferenciables. Uno es la situación que ocurre en departamentos como Caquetá, Putumayo y Guaviare, y otra es la situación que vive en departamentos como Amazonas, Guinea y Vaupés. En términos de los empleos verdes, tenemos que ser muy conscientes y mirar qué es lo que estamos aportando como a nuestros pueblos y al resto de la humanidad. La conservación que es bastante visible en departamentos como Amazonas, Guinea y López tienen un hecho que es bastante evidente, y es que aquellos lugares no han sido víctimas, no se han visto estos problemas de deforestación, de degradación, y es porque ahí las culturas fuertes están todavía vivas. Los pueblos indígenas se mantienen con toda su tradición, con toda su gobernanza y con todas sus condiciones de vida, que es lo que han permitido que esos territorios hayan sido conservados y se mantengan conservados. Y esta conservación se debe precisamente, vuelvo a insistir, en ese sistema de vida, en esa forma de pensamiento, en esa espiritualidad que tenemos todavía los pueblos indígenas en estas secciones. Y al hablar de empleos verdes, tendremos que ser muy cuidadosos porque si bien en este momento somos conscientes de que es necesario crear unos instrumentos y unas estrategias para generar los recursos económicos que son necesarios para que nuestras poblaciones tengan un desarrollo acorde a su forma de vida, pero el tema de concebir un empleo como se concibe en Occidente puede ser muy desconocido para parte de nuestras poblaciones, porque el empleo visto como ese sistema de vida en que alguien tiene que levantarse, cumplir un horario, presentar unos productos, pues no está dentro de la concepción que tenemos nosotros como pueblos indígenas. El empleo verde debe concebirse como una estrategia para que estas formas de vida se mantengan, generen recursos económicos y que contribuyan a la sostenibilidad del ecosistema amazónico. Entonces, el empleo verde hay que mirarlo desde varios ángulos. O sea, cómo se aplica en territorios que tradicionalmente y ancestralmente se están conservados y cómo se en aquellos ecosistemas y en aquellas regiones de ya temas de deforestación, temas de degradación, tema en que los pueblos indígenas ya tienen que comenzar a mirar otras estrategias de sobrevivencia, otras estrategias de generar recursos económicos se deben aplicar. Dentro de la OPIAD estamos precisamente mirando y diseñando esas estrategias de cómo precisamente esa riqueza que hay en unos pueblos, esa riqueza que hay precisamente en los territorios nuestros sirvan precisamente para generar esos recursos económicos para el bienestar de nuestra gente. En este momento se están llevando a cabo muchos proyectos en temas que tienen que ver con proyectos red, pero la verdad es que pues las experiencias hasta ahora no han sido bastante gratas para los pueblos indígenas, pero puede ser una posibilidad que... Se nos está cortando otra vez, Herman, pero es muy interesante lo que usted nos dice. Ahorita en la siguiente ronda podemos continuar y creo que vamos a tener que conversar mejor sin cámara para justamente ver si podemos mantener la señal un poco mejor. Pero qué bueno saber que las comunidades indígenas, que los pueblos indígenas de Colombia también están pensándose en cómo, digamos, cómo unimos también todas estas miradas, ¿no? Desde la institucionalidad y desde ese saber ancestral que ustedes tienen.
para poder potenciar mucho más todo lo que tiene que ver con estos empleos verdes, con la bioeconomía, con las soluciones basadas en la naturaleza, y encontrar otras formas mucho más justas socialmente y resilientes al clima de recuperarnos mejor. Voy a pasar a Haidid, quien representa la ONF Andina, quien además está pues, una organización que lleva mucho tiempo trabajando en territorios periféricos en este país, trabajando por la paz y por detener problemáticas ambientales como la deforestación. En estas zonas, las oportunidades para que las personas logren emplearse son escasas. Entonces, Haidid, nos gustaría que nos contara desde su experiencia implementando proyectos durante la pandemia del COVID-19, qué necesidades y qué problemáticas identificaron en territorio, cómo podrían desarrollarse y reforzarse actividades relacionadas con la promoción de empleos. Buenos días a todos y todas. Gracias Natalia y Ana María por esta invitación, a los panelistas que me antecedieron por sus intervenciones muy oportunas y muy también en la línea de lo que nosotros venimos haciendo desde ONF Andina. Nuestra organización es una filial del gobierno francés que específicamente se ocupa de la conservación y buen uso de los bosques. Ya tiene varios años, 20 años precisamente, de hacer acompañamiento de intervenciones en nuestro territorio colombiano y también estamos haciendo presencia en otros países de América Latina como Perú, Ecuador, Brasil, con ejercicios muy similares a los que hoy en día estamos desarrollando en el departamento del Guaviare. Yo hago parte de un proyecto muy interesante que se ha venido desarrollando desde el año 2018 en el departamento del y San José del Guaviare, donde básicamente, pues al haber arrancado desde el 2018 y estar hasta este momento, pues nos dio todo el chance de ver el antes, el durante y el post de la pandemia en nuestras comunidades campesinas. Nosotros hemos tenido como varios rangos o varios frentes, digámoslo así, de trabajo. Inicialmente hicimos un ejercicio muy individual con 400 familias en nuestro territorio, realmente es una muestra pequeña, pero evidentemente generó unos resultados muy significativos en empezar a identificar que tenemos en nuestro predio, con nuestros campesinos, empezar a hablar de conservar el bosque y de ver en ella una alternativa productiva y de poder empezar a ver que efectivamente podemos aplicar diferentes técnicas para hacer aprovechamiento de ese bosque, para recuperar esos bosques, estas áreas degradadas y controlar un poco los impactos que nos están dejando tan cruelmente la deforestación en nuestros territorios amazónicos. Guaviare obviamente no es ajeno a ello, somos el segundo departamento con mayor tasa de deforestación del país, ya por varios años consecutivos, y pues eso precisamente es lo que más nos ocupa en esta labor. Entonces arrancamos trabajando con unos planes prediales que se hicieron de manera participativa, con las familias directamente, integrando papá, mamá, hijos, incluso hasta vecinos en algunos casos, para poder aislar y proteger alrededor de 27.657 hectáreas de los diferentes predios que hicieron parte del proyecto. Estamos hablando de alrededor de 400. Con ello no significa que hayamos generado corredores ecológicos. Lo único que logramos fue empezar a mitigar esos impactos y hacer un trabajo y un ejercicio de concientización de cómo también ese bosque se puede no solamente conservar porque nos dan la orden de conservar o porque es una exigencia o porque es una necesidad, sino porque yo me puedo beneficiar económicamente también de ello. En ese orden de ideas, entonces, lo que se logró con el proyecto Caminemos, no solamente con estas 400 familias, sino con más de 37 organizaciones productivas campesinas de tipo asociativo o cooperativismo,
Fortalecer también diferentes procesos de encadenamientos productivos alrededor de frutos no maderables del bosque, por ejemplo, del caucho natural, del cacao, de muchas especies que son muy autóctonas de nuestro territorio, y eso nos ha llevado a generar esos empleos que se requieren, acompañar a nuestros campesinos en ese ejercicio de contención y resiliencia un poquito tal vez a toda esta problemática que se nos presentó con el COVID, y realmente generamos unos mercados campesinos también y unas alianzas alrededor de todas estas familias y de todas estas organizaciones que han trabajado con el proyecto para precisamente hacerle una contención al COVID, al desabastecimiento que tuvimos en algún momento aquí en nuestro territorio, pero también a empezar a investigar y saber qué podemos hacer con lo que tenemos en nuestro bosque. Muchísimas gracias, Heidi, por esto que nos está diciendo, porque es también, perdón que no puse la cámara, muchísimas gracias, Heidi, por esto que nos dice y porque justamente nos hace como que hemos ido bajando, ¿no? Desde estos conceptos hasta llegar justamente al territorio y a ver cómo empiezan a aplicarse y cuáles son esos retos que se dan, por supuesto, porque de hecho lo estamos experimentando aquí, ¿no? Tener a Herman, que es supremamente interesante e importante contar con su opinión como representante de los pueblos indígenas, y ver cómo su conectividad también no está tan estable. Eso nos hace justamente entender los retos que tenemos como país para todos quienes estamos aquí, quienes nos están siguiendo por YouTube, a quienes les agradecemos que nos están enviando preguntas que las haremos ahorita al final del panel, pero justamente quiero seguir con Herman de la OPIAC, tal vez sin cámara, para poder que nos cuente un poquito, así como Heidi nos acaba de contar esos retos que enfrentaron desde la ONF Andina en implementar proyectos y cómo los fueron solucionando de una forma participativa con las comunidades. También que Herman nos cuente un poco cómo fue toda esta crisis generada por la pandemia en los pueblos indígenas, y sobre todo, mirando hacia adelante, cuáles son como esas actividades que usted puede rescatar, que esas estrategias que encontraron para irse recuperando de los efectos que tenía la pandemia, echando mano, por supuesto, de todo su saber ancestral y tradicional, y que podrían, pensando, digamos, hacia adelante, ser replicados en otros lugares del país. Lo escuchamos, Herman. Gracias. Sí, evidentemente, como lo acaba de mencionar, el tema del COVID y la pandemia fue un hecho bastante significativo para nosotros, específicamente para los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Porque si bien pudimos trascender esta situación, esto se dio precisamente a lo que tú decías, al conocimiento tradicional, a las prácticas ancestrales que mantuvieron a los pueblos unidos. La atención dentro del marco del Estado, pues sabemos que eso no es... Lo oímos un poquito cortado, pero creo que lo alcanzamos a oír. ¿Aló? Ok, voy a seguir insistiendo. Sí, comentando que dentro del arco de la pandemia, pues dentro de lo que hizo el Estado, pues no se logró mayor alcance. Incluso la OPIAC tuvo que instaurar una acción de tutela para lograr que el Estado medio comenzara a atender, y aún así no se pudo avanzar en esa asistencia de parte del Estado Nacional en cuanto al tema de la pandemia. Todo lo que se logró, todo lo que se pudo avanzar en temas de poder conservar a nuestros pueblos frente a este hecho, se logró a través de los conocimientos tradicionales de nuestra gente. Nuestra gente tuvo que volver otra vez, y esa es una parte positiva, por llamarlo de alguna manera, nuestra gente tuvo que volver otra vez a sumirse en esos conocimientos, tuvieron que volver a hablar con los ancianos, tuvieron que recuperar ciertas plantas medicinales que ya estaban un poco en desuso, pero fue a través de ese ejercicio
de gobernabilidad, de gobernanza que se logró esta buena trascendencia en nuestros pueblos. Otra parte que nos parece que es importante de esta experiencia con el tema del COVID es que precisamente ese aspecto organizativo que en este momento tenemos en los pueblos indígenas, pues logró también aportar a este tema de cómo se afrontó el COVID, ¿no? Desde la OPIAD pudimos llegar a algunos sitios que pocas veces se llegan, se logró enviarles algunos elementos que fueron necesarios para que pudieran suministrar este tipo de ayudas. Lógicamente, también dentro del tema de la seguridad alimentaria, también se logró una participación en el tema de que en muchos lugares, de hecho, ya pues no llegan algún tipo de alimentación que viene desde la sociedad occidental, pero también se logró avanzar en términos de mantener esa alimentación propia, de que las chacras volvieran a recuperar y a tener ese tipo de generación de alimentación. Eso generó también unos procesos dentro de las comunidades que llevaron a que ciertos alimentos propios nuestros que de pronto habían comenzado a ser un poco dejados de lado se comenzaran a revitalizar. Entonces, dentro de la seguridad alimentaria nos parece que es importante que estos ejercicios de recuperación sean replicados en diferentes sectores, tanto en sectores indígenas como en sectores no indígenas, ¿no? Porque hay una serie de alimentos, de experiencias, de cultivos que hacen que muchas veces sean las propias comunidades, las propias poblaciones las que tengan pues las posibilidades de generar sus propios avances, porque como decimos, a veces el Estado no tiene la capacidad o la disposición de llegar a esos lugares. Y lo que tocaban anteriormente uno de los panelistas también es importante mencionarlo, el tema de que por el asunto de la pandemia se pretendió en un momento de que desde el Estado el tema de las consultas previas se pudieran hacer virtualmente. Lógicamente las organizaciones indígenas nos opusimos a esto porque esto no tiene ninguna presentación de hacer procesos tan importantes como consulta previa a través de medios virtuales, y así como estamos sufriendo aquí con temas de comunicación, pues sabrán ustedes que en la Amazonía pues es totalmente a veces inexistente medios de comunicación. Escasamente en las ciudades capitales a veces hay servicios de internet, el resto de la población pues no tenemos ese tipo de posibilidades. Entonces, quería comentar eso con respecto a tu pregunta. Pues muchísimas gracias, Herman, porque lo pudimos escuchar, no tuvimos el gusto de verlo, pero sí de escuchar esta intervención tan importante, que además toca un tema que para quienes ya tienen en sus manos, en sus pantallas también el documento que hicimos, van a poder encontrar que hay un apartado específico relacionado con seguridad alimentaria, que pues Herman nos trae aquí el tema y sobre todo cómo también esa seguridad alimentaria se vio amenazada para los pueblos indígenas, pero cómo también volviendo a lo ancestral pudieron irse recuperando y cómo también las medicinas tradicionales pues fueron parte también de esta recuperación y pues aquí la invitación es a ver cómo todos esos elementos también pueden ser replicados en otros escenarios y cómo también pueden ser como parte activa de esto que estamos hablando de temas de soluciones basadas en la naturaleza, bioeconomía y empleos verdes. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que se la quiero hacer a Haidit, porque justamente eh, pues ONF Andina al estar justamente en estos territorios puede o pudo o puede estar viendo cómo se está dando la recuperación, cómo se están dando estos proyectos que están relacionados justamente con la conservación de los ecosistemas estratégicos que tenemos. Entonces, quisiera que nos contara cómo consideran que podría impulsarse más proyectos encaminados a potenciar estas temáticas en la Amazonía. Y con estas temáticas, pues me refiero a soluciones basadas en la naturaleza y bioeconomía, por poner solo dos ejemplos.
Haidit está en mute, creo. Sí, Sí. estoy. Bien. Digamos que para el Departamento del Gobierno y la Bioeconomía empieza a ser como uno de los plus a identificar dentro de los renglones de mayor fortaleza. Hablábamos hace un ratico y les comentaba que tenemos un gran potencial para productos no maderables del bosque y incluso productos como el cacao natural, y el caucho natural, que en este momento requieren unos procesos de investigación un poco más oportunos a nuestro territorio en el ánimo de generar precisamente esa bioeconomía con un diferencial de los mercados que podemos encontrar a nivel nacional. Para hablar un poco, por ejemplo, del cacao, hemos identificado que el cacao que se produce en el Guaviare es un cacao fino, excelso, que permite, por ejemplo, llegar a esas alturas de ese biocomercio del que estábamos precisamente hablando hoy. Pero no solamente ese, tenemos el Sacha Inchi, tenemos el Ceje, tenemos el Moriche, tenemos una cantidad de palmas amazónicas y de productos amazónicos no maderables del bosque, que efectivamente están generando en nuestros campesinos una alternativa productiva. Ahí es donde encontramos entonces el reto, por decirlo de alguna manera, Natalia, que era un poco lo que hablábamos hace rato, y es cómo encontrar esa gestión del conocimiento para unos nuevos mercados y generarle valor agregado a esos productos que tenemos en nuestro territorio. Digamos que generar ese valor agregado para nuestro territorio es difícil, no es nada fácil. El acceso a la tecnología, como bien lo manifestó hace un momento Hernán, pues efectivamente es mucho más complejo que el que se puede dar en otras zonas de nuestro país. Entonces, llegar con esa implementación de innovación, de nuevas tecnologías, para poder aprovechar ese mercado que tenemos en nuestro territorio, esos productos que tenemos en nuestro territorio y generarles un valor agregado que les permita potencializar esos ingresos a los campesinos, ese es el gran reto en el que hoy nos encontramos. Ya están identificadas este tipo de especies, este tipo de productos, digámoslo así, pero necesitamos hacer todo el proceso de investigación para que efectivamente podamos ofrecer un valor agregado a lo que hoy tenemos en el departamento. Muchas gracias, Haidit, que además nos habla de unos recursos no maderables del bosque que son deliciosos. Para todas y todos muy invitados a probar estos frutos de los que habla Haidit y que además están representando buena parte de los ingresos de las comunidades en zonas como el Guaviare, pero también en otros departamentos de la Amazonia. Yo quiero preguntarle a Lourdes, porque justamente además esto que Haidit dice pues me lleva a la siguiente pregunta para Lourdes, y es que uno de los retos más grandes que tenemos también en términos de empleos es la informalidad, y sobre todo en estos sectores rurales, donde en países como el nuestro, como Colombia, la tasa de informalidad es cerca del 80%. ¿Cómo poder generar en la región y particularmente en nuestro país empleos verdes, pero desde un marco de la formalidad? Sí, justamente el mercado laboral colombiano se ha caracterizado por la presencia de altos niveles de informalidad y desempleo, como lo has mencionado, y están asociados en parte a distorsiones en el sistema de protección social y su financiación, el desbalance de género en la economía del cuidado y la dificultad de emparejar la oferta y la demanda de trabajo, afectando principalmente a los grupos más vulnerables. En Colombia, uno de los principales déficits de trabajo decente en las áreas rurales es la baja cobertura de la seguridad social, tanto en salud como en pensiones. La alta tasa de informalidad laboral en el sector rural muestra la importancia de dar un enfoque rural a las políticas de formalización para aumentar su impacto. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Esto se puede hacer atendido bajo un enfoque de protección social, específicamente en el sector rural, en actividades económicas relacionadas, como se ha mencionado ya antes con mis colegas, en la economía rural, el turismo y la agricultura. Y también puede ser atendida mediante acciones conjuntas que impulsen la descarbonización de estos sectores. Por ejemplo,
Tenemos retos que transforman el sector de la agricultura y la ganadería con una mirada de trabajo decente, pero a la vez también ideas y experiencias para implementar una agricultura baja en carbono. Por otro lado, la informalidad también se puede abordar enfocándose en visibilizar el problema de informalidad y baja productividad en áreas rurales. Es lo que se estaba hablando. El problema no solo de la informalidad, que está muy vinculada a la baja productividad, así como las oportunidades que existen para la transición a la formalidad y al desarrollo productivo. Es importante considerar el rol de la productividad, como lo mencioné, como una variable esencial para avanzar hacia mejores niveles de decencia en el empleo. Para ello es necesario generar evidencia que respalde la implementación de políticas en áreas rurales, como hemos visto aquí en la Amazonía colombiana, para promover el empleo decente. Sin evidencia no podemos avanzar, sin datos, sin cifras, es básico para poder tomar políticas, recomendaciones de políticas públicas que se puedan llevar a cabo. Por ejemplo, generar conocimientos sobre la magnitud, características y composición de la informalidad, así como los principales impulsores de esta informalidad y los incentivos para la formalización en la economía rural específicamente. También desarrollar bases estadísticas que permitan desglosar indicadores del acceso al trabajo decente y productivo entre áreas rurales y urbanas. Mencionaron que están viendo los indicadores de empleo verde a raíz de lo que es economía circular. Esto es básico y hay que seguir avanzando en este rubro, así como desarrollar sistemas de información para generar indicadores de productividad en las zonas rurales. No solamente ver cuántos empleos verdes se generaron, sino los indicadores de productividad que se nos dicen cómo van a ir evolucionando los empleos y poder salir o disminuir los índices de informalidad. Muchas gracias, Lourdes, por darnos este marco y por darnos sobre todo luces de por dónde puede ir estas soluciones frente a la informalidad que puede darse, a cómo volver cada vez más formales y así poder avanzar en temas de empleos verdes. Creo que además esta pregunta que usted acaba de responder también nos ayuda a responder una de las preguntas que ya nos hacían desde YouTube y es como justamente cómo impulsar estos empleos verdes en las áreas rurales colombianas, teniendo en cuenta también que falta mucha industrialización, mucha presencia, sobre todo como de empresas, pero creo que todo esto que usted acaba de decirnos nos ayuda a responderle a nuestro participante una de las preguntas que tenía sobre empleos verdes en el campo o en las áreas rurales de Colombia. Quiero pasar a Ginette para hacerle una de las preguntas también que tenemos preparadas desde este panel, y es, pues teniendo en cuenta que las comunidades rurales habitan en entornos que pueden llegar a ser altamente biodiversos, ¿qué metas o recomendaciones tiene el Ministerio o MinCiencias para el nuevo gobierno con el fin de seguir apoyando a estas comunidades en el desarrollo de la... Gracias, Natalia. Bueno, es que tocaron Herman y Heidi varios puntos que me gustaría también resaltar. Uno, pues Heidi, yo soy del Guaviare, entonces sí que me toca también directamente fibras importantes porque yo fui criada en San José del Guaviare, entonces conozco también la problemática, el tema de las tasas de alta deforestación y por supuesto que también sucede en el Amazonas, y Germán tocaba un punto importante y él decía que la bioeconomía se encuentra en la mira de los pueblos indígenas, por ejemplo, pero que sí es importante conocer pues la cosmovisión que ellos tienen sobre la biodiversidad y sobre cómo es diferente, digamos, ese concepto sobre la empleabilidad. Entonces, eso es muy importante. También decir que la bioeconomía pues hay que llevarla a territorio, hay que llevarla a cada región. No es igual para el Amazonas, que para el Guaviare, que para un departamento del norte de Colombia. Entonces, sí hay que regionalizar los conceptos que estemos tocando en este momento la bioeconomía, porque las necesidades, la problemática son diferentes, así como las alternativas de solución. Entonces, también es importante mencionar que este gobierno tiene una oportunidad importante y un reto importante, y es cuando se habla de la paz. Y en este momento hablar de la paz es muy relevante porque es un eje que nos va a permitir explorar y conocer zonas a las que antes quizá los investigadores no habían podido llegar. Zonas en donde existen comunidades que están siendo
pues ampliamente afectadas por la violencia, y eso nos permite pues tener una reivindicación con el medio ambiente y con estas comunidades que están siendo altamente vulnerables, y pues allí es donde debemos y tenemos la obligación como gobierno nacional, sector productivo, empresarial, de generar opciones de desarrollo sostenibles, pero que sean socialmente inclusivas, por supuesto. Entonces, en este contexto en donde pues, las comunidades deben participar como co-creadores y no como simples beneficiarios de una solución que se lleve, sino como, y Heidi lo mencionaba, desarrollar experiencias, desarrollar... Ginette, creo que está en mute o perdimos. La biodiversidad y reforzar la seguridad alimentaria, que lo mencionaba Germán, en esos territorios que son altamente vulnerables. Entonces, ahora sí, yendo a las recomendaciones, que es la pregunta puntual que tú haces, Natalia, por supuesto, nosotros desde el programa Colombia Bio, que espero, no sé si todos lo conocen, pero que ha venido trabajando desde el 2015 en la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, y desde la Misión Nacional de Bioeconomía, sí que se realizaron recomendaciones al nuevo gobierno en las reuniones que se tuvieron de empalme, enfocadas en, y lo mencionaba Heidi, y estamos muy alineadas, y es la consolidación de nuevas cadenas de valor de productos derivados de la biodiversidad con alta agregación de valor que permita la incursión en mercados nacionales e internacionales, y Heidi lo ha dicho, estamos hablando de productos forestales no maderables, Sacha Inchi, Cacay, Marañón, Copoazú, las teobromas en general. Entonces, digamos que hay es gobierno también continuar con el desarrollo, aceleración de bioproductos con aplicación en diferentes sectores, por ejemplo, cosmético, teniendo en cuenta, pues digamos que tiene un gran valor en el mercado internacional, el tema de los ingredientes naturales, las plantas, y Germán lo mencionaba, las plantas que tienen alto potencial en temas medicinales, estábamos hablando del sector farmacéutico o cosmético, y también continuar con el desarrollo de expediciones científicas en bioprospección que habiliten el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios basados en la generación del conocimiento, basados en el aprovechamiento sostenible de esa biodiversidad. Entonces, los saberes locales, como bien lo decía Germán, son importantes, son relevantes, vincularlos con el conocimiento, digamos, científico y los procesos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, esas fueron las recomendaciones que nosotros puntualmente le hicimos al nuevo gobierno. Ginette, muchísimas gracias por esta respuesta. Este panel está demasiado interesante y se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera que nos fuéramos sin dos cosas. Una última pregunta que quiero que sea la misma para todas y todos, y pues para Herman. Y también una pregunta que nos han escrito a través de YouTube, nos han escrito en Zoom, unos más tímidos que otros que me mandan el mensaje directo. Entonces voy a elegir una pregunta que viene de la audiencia, pero también quiero antes de eso hacerles una pregunta general a todos, y es justo como arrancamos este panel y empezamos diciendo que queríamos hablar de un contexto de, espero me estén escuchando porque me está saliendo un mensajito de que mi conexión está inestable, creo que está en general mala la conexión para todos y todas, pero bueno, nos decía, gracias. Gracias Heidi que me dice que está bien. Les decía cuando arrancamos este panel que si bien arrancamos con un contexto y con un marco que nos hacía Ana frente a cómo estaba Latinoamérica y puntualmente Colombia en temas de recuperación, con un enfoque muy claro en comunidades vulnerables. También estamos a puertas de tener un nuevo Plan Nacional de Desarrollo que dé muchas luces y que dé unas líneas claras, sobre todo para cómo recuperarnos mejor, para cómo alinear esa recuperación también con estos otros objetivos que tenemos como país, como hacer frente al cambio climático, como también conservar, como también proteger a nuestros líderes y lideresas sociales y ambientales. O sea, hay un montón de retos que tenemos y que todos esos retos de alguna manera transversalmente se van a ver tocados por cómo nos recuperemos de aquí en adelante. No solamente desde lo económico, sino en general en todos los aspectos. Entonces, quisiera que muy brevemente, cada uno en 1 o 2 minutos, nos diga cuáles son esas recomendaciones que darían para que
en el Plan Nacional de Desarrollo se tengan en cuenta y podamos tener una recuperación justa y resiliente que tenga en cuenta comunidades rurales y pueblos indígenas y elementos como los que hemos venido conversando aquí de empleos verdes, bioeconomía y soluciones basadas en la naturaleza. Le voy a pedir a Ginette, que tiene la cámara encendida, que arranque Ginette y luego nos vamos turnando para que todos puedan participar. Vale, Natalia. Rápidamente, entonces, para no quitar mucho tiempo, teniendo en cuenta que Colombia pues, es un país pluriétnico y multicultural, es decir, las comunidades las tenemos en todo el territorio nacional y son bastante importantes su conocimiento. Y Herman lo decía, conocer los modos y medios de vida de las comunidades es fundamental para las recomendaciones que nosotros aportamos desde el Ministerio al nuevo plan de gobierno que se alinea, por supuesto, con nuestra misión nacional de bioeconomía. Entonces es, uno, consolidar una política pública en bioeconomía e iniciar la agenda legislativa en la temática. Eso nos da línea para crear una apuesta de país, porque es una apuesta de país la bioeconomía a nivel nacional que vincule y por supuesto tenga en cuenta los saberes ancestrales y los saberes tradicionales, consolidar nuevas cadenas de valor, como lo habíamos mencionado previamente, como Heidi lo ha mencionado, donde se tengan en cuenta los productos forestales no maderables, que permita incursionar en mercados nacionales, en mercados internacionales, y aquí las comunidades locales, las comunidades indígenas son fundamentales porque son quienes tienen este conocimiento. De igual forma, continuar con el desarrollo y la aceleración de bioproductos en diferentes sectores estratégicos, como el cosmético, como alimentario, como el energético, como salud. Continuar con las expediciones científicas es vital para generar conocimiento en lugares donde aún existen vacíos de información, ¿sí? Y que se enfoquen pues también en bioprospección para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios basados en la biodiversidad. Siempre hablando de sostenibilidad, por supuesto. También realizamos otras recomendaciones al nuevo gobierno y es integrar las acciones estratégicas que tiene la Misión Nacional de Bioeconomía con las agendas regionales de financiación y operación de bioeconomía en los planes departamentales. Es muy importante llevar a región los conceptos que estamos hablando de bioeconomía, de empleos verdes, es decir, hay que regionalizar, hay que tener bioeconomías regionales porque, como ya lo hemos dicho, las regiones todas tienen problemáticas y situaciones completamente diferentes, y también fortalecer la gestión de la cooperación internacional. Es muy importante que nosotros gestionemos la cooperación internacional de forma técnica y financiera, porque esto nos va a permitir que nuestros aliados estratégicos que nos han venido apoyando, como Reino Unido, como la Unión Europea, Alemania, Corea, entre otros, pues nos sigan apoyando para que podamos fortalecer las bioeconomías locales de forma sostenible y apoyar a las comunidades que están siendo altamente vulnerables también por temas de conflicto armado. Muchas gracias, Ginette. Lourdes. Sí, desde la OIT, en un marco de transición hacia la reactivación económica más verde y más justa y en general para el impulso del desarrollo sostenible e incluyente, existen varias ideas y acciones que tienen en cuenta las comunidades rurales y pueblos indígenas y que son para la implementación de ciertas políticas públicas. Tenemos, por ejemplo, ya se mencionó los empleos verdes. Durante el proceso de reactivación económica se pueden incluir de manera explícita criterios de trabajo decente en los compromisos ambientales del país como motor de reactivación. Construir una mirada en la intersección de medio ambiente y trabajo decente puede crear más y mejor empleo en Colombia para un futuro más verde y más justo. En particular, en la línea del COMPES 4023, se pueden impulsar enfáticamente los empleos verdes en la bioeconomía y economía circular. Tener una mirada sectorial y propiciar el diálogo social ayudaría a impulsar estrategias de promoción de empleos verdes. Por otro lado, tenemos las soluciones basadas en la naturaleza. Como se dijo, Colombia tiene una extensa superficie de bosques que sufre altas tasas de deforestación y son las principales causas de las emisiones de gases de efecto invernadero. El compromiso nacional con el sector forestal, junto con la meta nacional de reforestación de la política para la reactivación, son una oportunidad para impulsar más y mejores empleos en este sector. Las experiencias de diálogo social en otros países de la región, así como la experiencia del OIT para desarrollar programas públicos de empleo con metas ambientales, pueden conjugarse y crear un programa especial de empleo público para reforestar y restaurar ecosistemas en Colombia y al mismo tiempo promover el trabajo decente. Por otro lado, tenemos los negocios verdes. Esa mirada comprensiva de cadenas de valor completas en los diferentes sectores abre muchas oportunidades de creación de empleo.
Bajo esta lógica de cadena de valor, los empleos verdes y los negocios verdes pueden impulsarse con fuerza en actividades relacionadas con la bioeconomía y los servicios y productos asociados a la biodiversidad, como se ha mencionado. Por ejemplo, negocios verdes para el uso de la diversidad en la producción de cosméticos, o negocios verdes a lo largo de la cadena de valor de agricultura y producción de alimentos. El impulso a los negocios verdes puede enfocarse en dos segmentos poblacionales: mujeres y jóvenes, que son los más afectados por el desempleo y subempleo a causa del COVID-19, quienes podrían ser apoyados con una estrategia nacional para formar emprendedores y trabajadores en poblaciones juveniles y mujeres en industrias de crecimiento verde. Lourdes, muchas gracias y muchas gracias por volver a hacer énfasis también en ese que de hecho lo han hecho todas y Germán, pero que es importante recalcar, y es ese enfoque diferencial, pero también de género, porque como Ana mostraba en esa presentación, las mujeres hemos sido también para quienes los efectos de la pandemia han sido mucho más duros y para quienes también recuperarnos ha sido mucho más difícil. Entonces, quiero pasar a Germán, que nos ayude a responder esta pregunta de las recomendaciones a tener en cuenta desde esa mirada de los pueblos indígenas para recuperarnos de una manera justa y resiliente, pensando en el Plan Nacional de Desarrollo. Hermano, lo escuchamos. Gracias, Natalia. Yo creo que una de las recomendaciones más vitales y más obvias es que la construcción del nuevo plan de desarrollo debe tener un carácter participativo, ¿no? Desde todo punto de vista, desde lo étnico, desde lo generacional, o sea, que todos puedan tener incidencia y puedan tener participación en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Ya dentro del marco de los pueblos indígenas y en particular de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, pues sabemos que el plan de desarrollo, la participación que tenemos nosotros como pueblos indígenas dentro de la formulación, la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, tiene que enmarcarse dentro del tema de la consulta previa. Nosotros ya en gobiernos anteriores hemos tenido ya esa participación dentro del marco de la consulta previa, y la consulta previa no queda precisamente en términos de recomendaciones con el gobierno, con el Estado. La consulta previa está precisamente encaminada para crear una serie de acuerdos con el nuevo gobierno en cuanto a cómo se van a formular políticas, tanto a nivel nacional como políticas específicamente para pueblos indígenas. Y se debe tener en cuenta todos los espacios que ya están institucionados para precisamente avanzar en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de los pueblos indígenas a nivel nacional, pues está la Mesa Permanente de Concertación. A nivel ya de lo que tiene que ver con la región amazónica, de los 6 departamentos amazónicos, está la Mesa Regional Amazónica, que también es un espacio de concertación y de acuerdos con el gobierno nacional para la formulación de las políticas que tienen que ver con la región amazónica y en este caso en particular para el Plan Nacional de Desarrollo. Las experiencias anteriores nos han dejado bastantes enseñanzas a nosotros como pueblos indígenas. Hemos tenido ciertas dificultades anteriormente en temas de que en uno de los primeros planes de desarrollo que fueron consultados, pues prácticamente no se cumplieron muchas cosas porque surgieron asuntos como que no se formularon indicadores, como que no se formularon una serie de situaciones y que no pudieron llevar a cabo esos acuerdos que se formularon en aquellos planes nacionales de desarrollo anteriores. Hoy en día nosotros estamos proponiendo básicamente una serie de circunstancias concretas para el nuevo plan de desarrollo. Nosotros decimos, lo que salga de esos procesos de concertación, tanto de la Mesa Regional Amazónica como dentro de la Mesa Permanente Nacional, tiene que tenerse en cuenta cómo se están direccionando desde los pueblos indígenas. Y no puede quedar como un capítulo solamente aparte, ya sea como región amazónica o como un capítulo para pueblos indígenas. Todo lo que salgan de esos procesos tienen que quedar, nosotros decimos, tiene que estar en los 3 aspectos que conforman el plan de desarrollo, en las bases, en el articulado de la ley y en los planes plurianuales de que tiene que ver con la parte de la generación de recursos. Entonces, nosotros lo que estamos insistiendo es que, por un lado, la consulta previa debe darse como siempre se ha generado, como un instrumento de acuerdos entre
el Estado Nacional y los pueblos indígenas y que tenga un carácter participativo dentro de todos los marcos que tenga contemplado el esquema general de la nación. Muchísimas gracias por esta respuesta que claramente nos ayuda a entender también cómo es que se da la participación de los pueblos indígenas pues en este tipo de planteamientos de política pública como el Plan Nacional de Desarrollo y que además nos invita a que no solo es responsabilidad de los pueblos indígenas participar, sino de todas y todos los ciudadanos y los colombianos, porque este proceso usualmente se abre a la participación de todos, entonces para que estemos muy atentos. Heidi, por favor, ayúdenos a cerrar esta ronda de recomendaciones. Gracias, Natalia. Bueno, en el discurso de posesión de nuestro actual presidente, manifestó esa voluntad férrea de retomar todo este proceso del acuerdo de paz y lo que ello implica para nuestros territorios, ¿no? Perdón. Y en ese orden de ideas, manifestaban. Tranquila. Se me fue por mal camino. Manifestaba precisamente el poder empezar a trabajar en esta apuesta que será la economía forestal y también la bioeconomía. De hecho, lo mencionó tácitamente dentro de su discurso de posesión. Ahí yo creo que podemos centrar mucho nuestra participación o nuestra solicitud ante el gobierno y ojalá nuestra participación en todas las mesas que se puedan presentar en este momento para esa formulación del plan de desarrollo y como bien lo manifestaba hace un momento Hernán, pues que logremos llegar hasta esas instancias de procedimientos que se requieren ante la planeación nacional y el Congreso y finalmente lo podamos materializar. Pero yo creo que la voluntad del gobierno está dada en ese sentido. Ahora es de parte nuestra empezar a participar, a encontrarnos en qué es lo que queremos dentro de esas estrategias. Y ahí es donde sí realmente está el quiz del asunto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? ¿Cómo lo vamos a plantear? Nosotros desde el proyecto Caminemos Territorio Sostenible logramos identificar ya algunas lecciones aprendidas, ¿sí? Quizás que podamos recoger como experiencias para poder no empezar de cero, sino trabajar desde lo que ya se está construyendo en el territorio y con las comunidades. Y en ese orden de ideas, yo mencionaría que seguirle trabajando a esa apertura de los mercados que efectivamente nos lleven a tener productos de esta bioeconomía de la que estamos hablando, como bien lo manifestaba hace un momento Ginette, el copoazú, el cacao, el caucho, el sasainchi, el ají, incluso el moriche, el seje, el azaí, bueno, todos estos productos no maderables del bosque a los que realmente les podamos hacer no solamente un proceso de investigación, que evidentemente es una gran debilidad de nuestro territorio, sino también poder hacer un fomento económico para mitigar esos impactos de la deforestación que se están generando, ¿sí? Porque una cosa va unida a la otra y por eso retomaba las palabras del discurso con lo que tiene que ver con la economía forestal y la bioeconomía, porque tenemos que ir de la mano. Nosotros como ONF Andina vamos todo el tiempo de la mano con las dos cosas. Hay que hacer un trabajo de control de la deforestación, hay que hacer un trabajo de acompañamiento a nuestros campesinos, de mejorar las tecnologías del campo, de mejorar esos procesos y procedimientos para el aprovechamiento de esos predios, para el aprovechamiento del bosque, para poder contar con estos ecosistemas y espacios biológicos que se pueden recuperar y de esa manera también fortalecer esa bioeconomía que queremos para estos territorios amazónicos especialmente. Y con ello, pues, poder tener también un trabajo bien interesante que en este momento tenemos y es la mirada de la cooperación internacional. Con el proceso de paz, evidentemente, en nuestros territorios PEDET, y pues obviamente si hablamos de la Amazonía colombiana con más veras, estamos muy de la mano con la cooperación internacional y ellos a su vez están muy atentos a fortalecer y acompañar al gobierno nacional en el desarrollo de estas estrategias para el impulso de las economías campesinas y para el impulso de las economías indígenas incluso. Entonces en ese orden de ideas yo creo que podemos como agarrarnos un poco de esto que ya el gobierno nacional ha puesto sobre la mesa y empezar nosotros también a ser partícipes de esas
estrategias, de esas alianzas, de ese planteamiento de las proyecciones que queremos para no solamente la bioeconomía, sino también la economía forestal y, por qué no decirlo también, aprovechar un ejercicio de economía circular. Heidi, muchas gracias, porque además incorporó otros conceptos que también hacen parte pues, de todo este tema de recuperación, de otros sectores como la economía circular, pero además también llama la atención en algo que Ginette también lo hizo y es el tema de cooperación internacional. Yo quiero solo aprovecharme 5 minuticos, le voy a pedir a Heidi y a Herman que nos ayuden a responder 2 preguntas que llegan por los diferentes canales por los que estamos transmitiendo, pero que seamos muy puntuales para ir cerrando este espacio. La primera se la voy a hacer a Heidi, que creo que es muy enlazada con esto que nos acaba de decir. Y es claro, hay una cantidad de productos que se están produciendo desde el bosque, que son no maderables, que ayudan justamente a la conservación, pero digamos que hay todo un tema y así nos enmarcan la pregunta y es como esta dificultad también en la comercialización de esos productos. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia desde todo este trabajo que ustedes han hecho en el Guaviare para que se pueda garantizar que se dé un comercio justo y unas cadenas de suministro que en verdad beneficien a los productores y que no se quede solamente pues como en los intermediarios o los beneficios que puedan traer este tipo de comercio, digamos? Bien, Natalia, mira que fue algo que se me quedó y es el compromiso de la comunidad. Yo creo que el punto de partida para sostener un mercado, sea el que sea, es el grado de compromiso y los acuerdos que logremos generar con la comunidad. Nosotros tenemos en este momento una experiencia muy bonita que está en desarrollo y es con una cooperativa de jóvenes que precisamente fueron acompañados en el proceso de construcción de una planta para el aprovechamiento de frutos no maderables del bosque. Y solamente la construcción de una planta ha generado una dinámica de fortalecimiento a la conservación, a la producción, a la conciencia ambiental en más de 24 veredas que están alrededor de ellos. Y eso incluye instituciones educativas con niños y jóvenes que están empezando a identificar que el bosque no es para talar, que el bosque se puede aprovechar, que ahí hay una economía para aprovechar en sus familias, pero además de qué manera entre todos logramos sostener un mercado, porque evidentemente se abren esos mercados, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, del moriche, como una harina con grandes posibilidades para la panadería, para la galletería, para sobre todo ahorita con todo este boom que tenemos de los productos que contienen gluten y todo esto, pues se convierte en un producto muy atractivo, pero no tenemos la capacidad de sostener un mercado, porque resulta que son productos que tienen unas épocas de cosecha muy específicas y que generar ese valor agregado tiene unos altos costos y que evidentemente sostener esos mercados es bastante difícil. Pero en la medida en que logremos ese trabajo articulado entre la comunidad, de ser conscientes que vamos a hacer una venta local, que vamos a generar una dinámica de comercio interno, que va a fortalecer no a una cooperativa, sino a la comunidad en general y que finalmente esa cooperativa termina siendo garante para los campesinos de la compra de sus productos, pero a su vez eso les permite sostener un mercado nacional, porque pues en ese caso sí no es de consumo local, sino ya nos vamos a trabajar con unos mercados nacionales e incluso internacionales, es lo que va a permitir esa sostenibilidad entre esas cadenas de producción y la sostenibilidad de los mercados para hacerlos competitivos. Entonces, aquí hay un compromiso que no es solamente del comprador y el vendedor, sino de la comunidad en general. Ese ejercicio de articulación y de tejido social cuesta realmente, pero efectivamente sería el plus y sería la clave para poder nosotros incursionar en estos mercados que finalmente son exigentes, evidentemente son muy exigentes, pero que no son imposibles de alcanzar. No sé si con eso ya doy respuesta. Sí, Heidi, muchas gracias. Había una pregunta relacionada con, bueno, varias que le estaban haciendo a Herman, pero una puntualmente relacionada con seguridad alimentaria, pero yo creo que su conexión otra vez falló y nos quedamos sin él. Yo quiero una vez más darles las gracias a todas y a todos
Sí, aquí me acaba de escribir que perdió la comunicación. Ya nos verá luego. También le damos las gracias a Herman por hacer ese esfuerzo de estar conectado desde el Amazonas y bueno, con todos los retos que eso implica, pero también, por supuesto, a Heidi, a Lourdes, a Ginette, a Ana por la presentación y a todas y a todos quienes hicieron parte, hicieron posible, además que tuviéramos este encuentro. Sé que se quedan algunas preguntas sin responder, que esperamos, sobre todo cuando consulten el documento, también, también puedan pues encontrar ahí algunas respuestas. Esto es una conversación que queda abierta. Pueden visitar nuestra página web de Transforma o también de la Alianza Latinoamérica Sostenible, que compartimos pues a través de los diferentes canales por los que estamos, o seguirnos también a través de nuestras redes sociales @transformaglobe, donde vamos a seguir compartiendo información de este evento, pero también de los documentos y de un proceso que apenas arranca. Apenas estamos arrancando en pensar en Plan Nacional de Desarrollo, y la idea es que podamos seguir conversando y podamos seguir también trayendo sobre la mesa el tema de una recuperación justa, resiliente, sostenible, de la mano, por supuesto, de bioeconomía, soluciones basadas en la naturaleza, empleos verdes, pero sobre todo sin olvidar a esas comunidades vulnerables, quienes también tienen ya unas soluciones planteadas, como nos lo dejó ver hoy Herman, y que bueno, hay que respetar obviamente también esa cosmovisión y ver esos enfoques diferenciales que se necesitan. Así que de nuevo muchas gracias. Y seguimos en la conversación. Muchas gracias a todas y a todos.